Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívico. Para esta cuarta clase vamos a desarrollar un tema interesante, un tema que tiene que ver con ustedes, que lo han vivenciado por lo que he podido observar en ustedes. Es un tema que se da constantemente y muchos lo manejan y algunos, a pesar de las dificultades, han sabido sobrellevarlo. Lamentablemente la actualidad que vivimos capaz nos ha hecho un poquito alejarnos en ese aspecto, pero aún se puede y aún se puede desarrollar esta práctica, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Son las relaciones interpersonales, algo fundamental creo yo para el adolescente, especialmente para ustedes como los he ido observando, ¿sí? En este tema, obviamente, te estoy planteando algunas preguntas iniciales. Te planteo una imagen, una figura de una señora, en este caso una señorita, una señora, que se repite constantemente en distintas posiciones, distintas posturas, distintas formas de expresar algo, gestos, preocupaciones, etc. Y te voy a pedir que observes y te plasmo algunas preguntas, ¿ya? Ante esta situación. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención? Tú obviamente tienes que ver esta foto y te pregunto, ¿cómo sería el mundo si todos fuésemos iguales? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? ¿Cómo sería el mundo si todos fuésemos igual, la misma persona? ¿Cómo sería nuestro sentir, nuestro pensar? Entonces, y obviamente en base a esta imagen vamos a recapitular algo que sabemos del tema, ¿no? Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que no todos tenemos los mismos gustos, la misma forma de pensar, los mismos valores? ¿En qué situaciones esto es notorio? Hay ejemplos, trate de dar ejemplos. ¿Cuándo es más notorio que uno piensa distinto, uno tiene otra forma de reaccionar, etcétera? ¿Qué diferencias encuentras entre tus amigos, las personas más cercanas a ti, con relación a sus costumbres, a sus formas de vestir, su forma de reaccionar, sus maneras de pensar, sus valores, sus ideales? O sea, tú vas a encontrar varias diferencias entre tus amigos porque no todos son iguales, ¿sí? ¿Y qué haces para comunicarte con tus amigos a pesar de que uno es distinto? Yo me comunico con él de una forma, con ella de otra forma, con Mengano de otra forma. ¿Cómo haces? Todo eso tiene que ver con las relaciones interpersonales y como te has dado cuenta, tú ya vienes desarrollándolo, ¿sí? Entonces, vendríamos a definir un poco lo que son relaciones interpersonales. Ahí tengo un textito que vas a tener que leerlo para que puedas identificar, para que puedas aprender bien qué son estas y definir también al final con tus propias palabras, ¿no? Entonces, obviamente es un conjunto de intercambios que tenemos entre todo ser humano, como seres sociales que somos, con las demás personas, ¿sí? Dichos contactos pueden ser superficiales, pueden ser unos más profundos, distintas cosas, ¿no? Simplemente palabras o simplemente conversaciones en donde puedas transmitir tu forma de sentir, tu forma de creer, qué es lo que te gusta, qué está pasando por tu vida, intereses, afectos, muchas cosas se dan en estas relaciones interpersonales, ¿sí? Y obviamente también no solamente con los de tu contemporáneo, no solamente con los de tu edad, también tú tienes relaciones interpersonales con el profesor, con la profesora, papá, mamá, primo, tía, abuela. Te das cuenta con también personas de distintas edades y a cada una tú tienes que saber cómo llegar y cómo conversar y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Obviamente, cuando te hablo de este tema, estoy hablando de temas que tú ya lo estás vivenciando desde hace un año más o 2 años atrás, ya lo has desarrollado, ya estás aprendiendo, cada vez adquieres más herramientas para saber comunicarte con otras personas. Tu conversación o tu forma de relaciones interpersonales en la actualidad, alumno, alumna de tercera y secundaria, no es lo mismo como cuando estabas en sexto de primaria o en primera y secundaria. No es el mismo tema de conversación, ya tienes más temas tú para conversar, ya tienes más fluidez, ya sabes cómo llegar a una persona, cómo no, hasta dónde evitarte, pero con eso no quiero decir que ya lo sabes todo. Aún vas a seguir, obviamente, practicando, aún vas a seguir experimentando, tendrás roces, tendrás problemas, dificultades, tendrás aciertos, tendrás empatía, y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿eh? ¿Sí? Entonces, la comunicación obviamente es algo importante para las relaciones interpersonales, ¿sí? Para poder decir que tienes buenas relaciones interpersonales tienes que desarrollar una buena comunicación. Y ojo, la buena comunicación no solamente es con el saber hablar,
distintas formas de comunicación, la postura, muchos gestos que incluso no necesitan las palabras, tiene que ver mucho con lo que son la forma de comunicarse y cómo la otra persona te va a entender o no te va a entender, ¿sí? Pero a través de la comunicación tú estás expresando sentimientos, deseos, formas de pensar, estás expresando a los demás tus experiencias, tus ideas, valores, ¿sí? Y obviamente también ellos expresan hacia nosotros también la misma forma de relacionarse y lo mismo, la misma situación. Ahora, a pesar de la importancia que tiene la comunicación, no siempre es fácil, ojo, no siempre es fácil comunicarte con la otra persona. ¿Sí? A veces, probablemente a esta edad ya has desarrollado más mecanismos, pero tú te das cuenta que poder conversar con una persona adulta no siempre es fácil, porque no va de acuerdo a tus ideas, no va de acuerdo a tu lenguaje, y a veces tú mismo dices, uy, no sé cómo conversar, no tengo tema de conversación, y si la otra persona también está cerrada en su propia realidad, en su propio entorno, a veces choca y se produce, entre comillas, una ruptura, no con intenciones, pero que te dificulta el comunicarte con esa persona, ¿sí? Ahora, para comunicarte adecuadamente con las otras personas tienes que desarrollar una serie de capacidades y valores, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser la empatía, la asertividad, el respeto, la tolerancia, la reciprocidad. Hay que analizar cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de empatía, yo te estoy dando en el texto, en la PPT, te estoy dando precisamente la definición de cada uno de ellos, pero igual, te los menciono acá. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando del saber eh, precisamente entender a la otra persona, todo lo que son sus sentimientos, sus problemas, entender a la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona, ¿sí? No es simplemente hablar por hablar, ¿no? Asertividad es el saber comunicar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y no necesariamente lo más bonito, ¿eh? Es incluso aquello que no nos gusta, nos disgusta, pero sin la necesidad de generar un conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ay, no me caen las personas o no se acercan a mí porque yo digo las cosas tal y como son. Es bueno decir las cosas tal y como son, pero hay que saber cómo decirlo, hay que ser asertivos. No se trata de decir las cosas como son, aunque le duelan, que le choque, no. Se trata de decir las cosas como son, pero siendo asertivos, sin la necesidad de buscar un conflicto, sino que la otra persona entienda. Obviamente eso también implica el respeto, ¿no? El respeto es el saber reconocer precisamente y valorar a la otra persona por lo que son, con todas sus cualidades y todo, y también con sus defectos, con sus limitaciones. Igual, hay que aprender a respetar igual la tolerancia, ¿no? La tolerancia obviamente es que tú aprendas a aceptar la existencia del otro, a pesar de que su forma de ser, sus comportamientos, sus costumbres sean totalmente distintas a la tuya. No necesariamente son iguales, por eso decimos. Pero sin embargo tú tienes que aprender a tolerar eso, ¿sí? Aunque vaya incluso contra tus propios ideales. Y obviamente hablamos de la reciprocidad, ¿no? Del saber dar al otro lo que tú también quieres recibir. No es simplemente dar o recibir y punto, y ahí se corta, no es tratar a la otra persona y también esperar ser tratado de la misma forma, ¿sí? Y así como esos hay más, pero estos se podría decir que son los principales para que pueda haber una buena relaciones interpersonales, una buena comunicación. Ahora, la pregunta vendría a ser, de lo que te estoy mencionando, de estos 5, ¿qué capacidades o qué valores tú sueles poner en práctica en tus relaciones interpersonales? ¿Y cuáles crees que te faltan desarrollar? Escríbalos, sin problema. Ahora, ¿quieres comunicarte mejor? Obviamente, no solo basta con cumplir bien o con definir bien esto que te acabo de decir, ¿no? Ah, ya sé la definición de ello. No, no solamente basta con eso, ¿sí? No solamente es lo único. Obviamente, dentro de este proceso, ¿sí?, de comunicación, incluye bastante todo lo que son la comunicación no verbal, ¿no? Postura, el cómo saber escuchar, el emisor, en este caso tú, tiene que hacerse escuchar, tiene que transmitir un mensaje que no sea contrario a tu actitud, ¿ya? Sí, me siento preocupado y me estoy riendo mirando a otro lado, eso no demuestra una preocupación. Estoy feliz, pero estoy con una cara de tristeza. Entonces, igual el receptor, sí, te escucho, pero estoy mirando a mi celular, estoy viendo otra cosa, entonces no estás dando una adecuada
no se está dando una adecuada comunicación. Todo eso uno tiene que tenerlo en cuenta. En el texto, en el PPT, te estoy poniendo precisamente algunas pautas, ¿no? Cuando tú quieres contar algo, ahí te digo, mira, tiene que haber un contacto visual, tiene que haber una modulación de voz, no es lo mismo el hablar entre dientes a el hablar claro, ¿sí? Mira, yo quiero transmitir algo y hablo claro. Tus gestos, tu postura, lo que dices, la fluidez y la claridad como expresas. De igual manera cuando escuchas, ¿no? Cuando escuchas a alguien, no es lo mismo escucharte mientras yo miro la pared, miro a otra persona, miro el celular, o escucharte mirándote de ti. No es lo mismo. Igual, ni el lenguaje no verbal es importante, la actitud precisamente de escucha, el aprender a dejar que el otro hable para poder hablar. A veces me da una idea y yo lanzo 10 ideas, la otra quería contarme otra cosa, pero lanzo 20, 30 ideas, al final ya no va a poder darse una comunicación porque yo ocupo demasiado el espacio. Entonces ahí te doy unas pautas que te van a ayudar, ¿sí? Y al final te estoy dando una lectura precisamente adrede, que te plasmo ciertas situaciones para que tú puedas analizarlo, y luego te pido un trabajo, ¿sí? Te doy un cuadrito para desarrollar en base a esta lectura, ¿sí? Un cuadrito en donde resalto estas habilidades, ¿no? Estas 5 habilidades o valores, como quieras verlo: la empatía, la asertividad, el respeto, la tolerancia y la reciprocidad. En ese cuadrito tú me vas a poner precisamente en la primera posición, me vas a poner las situaciones que se dan en la historia en donde no se ponen en práctica estas habilidades y valores. Ojo, donde no se ponen en práctica. Empatía, ya en tal parte de la historia no hubo empatía. Esto lo haces en tu cuaderno. Igual, todito va yendo. Pero también me vas a poner en el otro cuadro, situaciones personales. Obviamente cuando hablo de personales no me refiero a lo íntimo que tienes. Obviamente hay situaciones que no se pueden contar, pero situaciones que lo has vivido, que hay familiares, conocidos tuyos lo han vivido, que se asemejen a eso, en donde tampoco no se pusieron en práctica estas habilidades y valores. Ojo, donde no se pusieron en práctica. Lee bien las indicaciones, por favor, no quiero que te me confundas, ¿ya? Y al final también te doy, para que puedas evaluar precisamente dos pequeñas imágenes para que puedas tú describir precisamente lo que se en las imágenes. Y como para que esto no se quede pues al aire, este curso, este tema tienes que aplicarlo a tu vida. Entonces al finalmente te estoy dando dos preguntas, 2 actividades que tienes que desarrollar corto, pero obviamente que tiene que ver con tu vida, ¿sí? Que tiene que ver contigo mismo. Muy bien, muchachos, esa es la clase de hoy. Espero sus evidencias para que me los envíen al correo o al número de WhatsApp que aparece ahí. Ya saben que tienen una semana para desarrollarlo, ¿sí? Muy bien, cualquier duda o consulta, ahí estoy para servirles. Nos vemos, cuídense, hasta la siguiente clase.